Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Seminario Internacional que tiene como objetivo celebrar los 50 años del libro Teología de la Liberación Perspectivas, cuyo autor es el teólogo y sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. A continuación, Edmundo Alarcón, jefe del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dará las palabras de bienvenida. Adelante, Edmundo. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Seminario Internacional 50 años de Teología de la Liberación, Perspectivas. El Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Bartolomé de las Casas y el Centro de Estudios y Publicaciones se complacen en darles la bienvenida a este importante evento. Han pasado 50 años desde que el libro de Teología de la Liberación del padre Gustavo Gutiérrez vio la luz y con su publicación, en efecto, iluminó el camino y el quehacer teológico de la Iglesia latinoamericana y universal. Ha sido un camino no exento de espinas, pero fructífero, lleno de esperanzas que se han ido sembrando en el corazón y la fe de la comunidad eclesial. Por eso, para dar comienzo a este seminario internacional, es oportuno recordar la pregunta fundante de esta teología. ¿Cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente? ¿Cómo decirle Dios te ama a alguien que pasa hambre y es tratado como no persona? Estas preguntas fueron y son el leitmotiv, la razón fundamental de la teología de la liberación. Con esta pregunta empezó Gustavo Gutiérrez a elaborar su teología. Y esta pregunta sigue vigente hoy. El Papa Francisco, con su deseo de una iglesia pobre y para los pobres, ha retomado estas preguntas fundantes y en especial le ha dado un espaldarazo e impulso a la opción preferencial por los pobres. Este seminario va a servir para retomar los grandes puntos de la teología de la liberación. Quiero saludar la presencia del padre Gustavo Gutiérrez, que está hoy entre nosotros. Gracias, padre Gustavo, por tu testimonio y servicio a esta iglesia, por tu preocupación y cercanía para con los pobres. Tu vida es una inspiración para nosotros y un signo del amor de Dios. Por eso, a nombre del rector Carlos Garatea Grau, que está en estos momentos en Roma, en el Vaticano, doy por inaugurado el Seminario Internacional 50 años de Teología de la Liberación Perspectivas, deseando que sea fructífero y que nos ayude a continuar en el quehacer teológico de nuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Y continuando con el programa, voy a presentar a quien moderará la mesa de hoy. Ella es Carmen Lora. Carmen es directora del Centro de Estudios y Publicaciones, institución coorganizadora de este evento. Adelante, Carmen. Buenos días y buenas tardes con todos los que hoy día están acá con nosotros, compartiendo la alegría de este aniversario. El aniversario de la publicación de este libro, Teología de la Liberación, y también la alegría de estar contigo, Gustavo, acá. Creo que no solamente estamos celebrando un aniversario, estamos celebrando la vigencia de tus planteamientos y el servicio a la Iglesia y a la sociedad que la publicación de este libro significó. Hoy, además, es particularmente relevante cuando el Papa Francisco denuncia injusticia e indiferencia en todo el mundo y nos llama a construir fraternidad. Hoy día, que comienza este seminario, tenemos como primer tema recordar los orígenes de la teología de la liberación.
Y para ello tenemos la alegría de tener también con nosotros a Luis Fernando Crespo y a la doctora Ana María Videgaín. Primero tendremos una conferencia del padre Luis Fernando y luego un comentario de la doctora Ana María Videgaín. El padre Luis Fernando Crespo es sacerdote diocesano, estudió teología en la Universidad Pontificia de Comillas en España, es profesor de teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde hace muchísimo tiempo él llegó al país en el año 63, él enseña en la universidad, y también ha sido en diferentes ocasiones jefe del Departamento de Teología. Es también asesor del Movimiento de Estudiantes Católicos, la UNEC. El padre Crespo es un referente central en el trabajo pastoral. Ana María Videgaín es uruguaya, es doctora en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y se ha dedicado a estudiar la historia de la Iglesia latinoamericana en el siglo XX con gran pasión y poniendo el énfasis en la historia del laicado y en particular de las mujeres laicas. Actualmente es profesora en la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos, y participa en el comité asesor del CELAM. Es una de las investigadoras que más conoce sobre la evolución del laicado comprometido con el cambio conciliar desde los años 60 hasta la actualidad. Adelante, Luis Fernando. Gracias, Carmen. Buenos días a todas y a todos. La publicación del libro Teología de la Liberación, Perspectivas, hace 50 años, resultó un acontecimiento teológico de primera magnitud, a juzgar por el interés que rápidamente suscitó. Ediciones y traducciones en diversos lugares y en diversas lenguas, controversias también, y sobre todo nuevas perspectivas y nuevos desarrollos teológicos. Por eso me parece saludable y necesaria la iniciativa de convocar este seminario teológico internacional para celebrarlo. En primer lugar, para reconocer lo que en su momento significó, para valorar también los desarrollos que inspiró y sobre todo para impulsar los intentos de reflexión teológica ante las nuevas sensibilidades y nuevos compromisos con que mujeres y varones, creyentes y no creyentes, generosamente ponen su vida al servicio de una humanidad más humana, justa y fraterna, que eso es lo que constituye el objetivo del proceso de liberación. Por ello quiero agradecer a las instituciones organizadoras y a todas las personas presentes, y de una manera muy especial a ti, querido Gustavo, y también a Ana María, que va a comentar, que me siento muy honrado y agradecido por la invitación a participar con ustedes en este seminario. 3 partes o 3 temas voy a desarrollar. Uno primero, lo que responde quizá más directamente a lo que me pidieron, los orígenes, es decir, los primeros pasos hacia el libro Teología de la Liberación. En segundo lugar, lo que voy a llamar el origen, es decir, lo que originó esta reflexión teológica. Y en tercer lugar, decir que subrayar el origen y el lugar eclesial de la teología de la liberación. Primer punto, una breve reseña de los orígenes. Para entender y dar cuenta de la importancia y vigencia de una obra, Teología de la Liberación, no es suficiente reconocer la relación de amistad y admiración y estima por el autor. Se requiere un acercamiento al contexto y a la problemática a la que trataba de responder. En este caso, a la realidad social,
la situación de desigualdad y pobreza, la nueva conciencia social y las reacciones y compromisos que suscitaban para afrontar y transformar la realidad inhumana e injusta de la pobreza y de la desigualdad, pero también a la realidad eclesial, es decir, a la presencia y actividad de los cristianos, varones y mujeres, laicos, religiosos, obispos, comunidades cristianas, y también a la reflexión teológica que, aun consciente de su insuficiencia, intentaba acompañar la novedad de toda esta experiencia y sus desafíos inéditos. Son conocidos, aunque vale la pena recordar de manera breve, los pasos previos que encuentran de todas maneras muy bien estudiados y formulados en el libro de Roberto Oliveros, Liberación y Teología, Génesis y Crecimiento de una Reflexión, publicada por el CEP en el año 1980, es la edición que yo tengo. El primer paso se dio en Chimbote, julio 1968. En el contexto de un encuentro del grupo sacerdotal ONIS, el tema propuesto para Gustavo era teología y desarrollo. Correspondía sin duda a las inquietudes de los presentes y era de actualidad en el ambiente teológico suscitado en torno al concilio. Gustavo respondió con un enfoque nuevo y una formulación nueva, hacia una teología de la liberación. El cambio de enfoque se sustentaba doblemente. Liberación expresaba mejor la situación y la connotación conflictual del proceso que se vivía. Pero para nuestro autor era muy importante también el otro motivo. Liberación correspondía mejor a la experiencia y al lenguaje bíblico y por tanto teológico, a la experiencia fundante del Éxodo y a la misión liberadora en la que Jesús se reconoce. En el libro se desarrolló con profundidad y originalidad la riqueza y complejidad del concepto de liberación. Recuerdo distingue y articula aquellos de los tres niveles de significación que se implican mutuamente: el proceso socioeconómico y político, la dimensión de la liberación humana y la acción salvadora de Cristo que libera del pecado, raíz última de toda injusticia y opresión. Un mes más tarde se celebraba en Medellín la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano. El tema de la asamblea ya resultaba significativo: presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina. El concilio, especialmente en la Gaudium et Spes, había estimulado la reflexión pastoral y teológica hacia estos temas. La realidad latinoamericana reclamaba ir más lejos, mayor precisión y radicalidad. Gustavo está presente en Medellín como teólogo del cardenal Juan Landazuri. Y no hace falta ser muy perspicaz para descubrir en algunos documentos la huella importante del aporte de Gustavo, muy especialmente, y lo citaré más tarde, en el documento de justicia número 4. Se podría decir de alguna manera que Medellín significó la primera verificación de la validez de lo que se estaba gestando. Un año más tarde, en Cartigny, Suiza, en una reunión de teólogos de diversos continentes, Gustavo presenta la ponencia Notas para una teología de la liberación. Ocurrió algo parecido como lo de Chimbote. Lo que se le había pedido era el significado del desarrollo, que focalizaba el interés y la intención de los organizadores del encuentro. Gustavo lo presentó y el PSEP lo publicó más tarde con apuntes para una teología de la liberación. Se anticipa allí ya, de alguna manera, la estructura del libro y se esbozan los temas teológicos que se desarrollarán en él. En Bogotá, en marzo de 1970, un simposio sobre teología de la liberación, se lee, Gustavo no pudo estar presente, una comunicación suya, Esbozo para una teología de la liberación, en la que propone
y precisa, entre otros temas, el quehacer de la teología como reflexión crítica de la fe acompañante de la historia. Y fundamenta ya el tema de la unidad de la historia que será tan determinante en su enfoque teológico. Gustavo no avanza solo, aunque él desempeña un papel determinante en el movimiento teológico latinoamericano que se gestaba, más original, autónomo y crítico. Teólogos formados en las escuelas teológicas europeas descubren y afrontan el desafío de una reflexión teológica asentada y nutrida en las experiencias pastorales y espirituales de los cristianos y de las comunidades de su propia tierra. Las reuniones preparatorias de Medellín, Mar del Plata, donde hubo una presencia notable de don Elder Cámara, Baños en Ecuador, Chaclacayo en Perú, Buga y Melgar en Colombia y Itapuán en Brasil, constituyeron una ocasión propicia para el intercambio, el estímulo y maduración de los peculiares trabajos y enfoques de teólogos, no por alguno, como Ronaldo Muñoz, Comblain, José Luis II, Juan Luis II, Lucio Ojera, Gonzalo Arroyo y, por supuesto, Gustavo Gutiérrez. Pero finalmente, en 1971, el 31 de diciembre, sale a la luz la primera edición de la Teología de la Liberación, Perspectivas. Vale la pena, antes de cualquier intento de comentario y valoración de la obra, escuchar las primeras líneas en las que el autor anuncia el objetivo, la intención y de alguna manera lo que llamo el origen de su reflexión. Leo. Este trabajo, dice Gustavo, intenta una reflexión. Es interesante fijarse bien en las palabras que va empleando. Este trabajo intenta una reflexión a partir del Evangelio y de las experiencias de hombres y mujeres comprometidos con el proceso de liberación en este subcontinente de opresión y despojo que es América Latina. Reflexión teológica que nace de esta experiencia compartida en el esfuerzo por la abolición de la actual situación de injusticia y por la construcción de una sociedad distinta, más libre y más humana. La ruta del compromiso liberador ha sido emprendida por muchos en América Latina y entre ellos por un número creciente de cristianos. A sus experiencias y reflexiones se debe, dice con honestidad y justicia, a sus experiencias y reflexiones se debe lo válido que puede haber en estas páginas. Para Gustavo, la envergadura del intento no consiste en dilucidar una cuestión teológica de actualidad, pero parcial o menor. Él dice, es en realidad una cuestión sobre el sentido mismo del cristianismo y sobre la misión de la Iglesia. A propósito de eso, recuerdo algo que Gustavo ha comentado varias veces, con ese fino sentido del humor que le conocemos, que en una ocasión le preguntaron en Roma, en momentos en que se discutía con cierta beligerancia, oiga usted, padre, ¿cuáles son los temas importantes que se abordan en la teología de la liberación? Gustavo respondió muy seriamente, la salvación, Dios, Jesucristo, la Iglesia, la Eucaristía. La cara de su interlocutor, al parecer, no era esa la respuesta que su interlocutor esperaba o sospechaba. Pero para quienes se acercan sin prejuicio, esos son justamente los temas mayores y centrales, considerados, eso sí, desde la perspectiva de los desafíos y las experiencias nuevas en que se vive la fe en esta realidad de opresión y despojo, que, como dirían los obispos de Medellín, es una injusticia que clama al cielo y la califican como una situación de pecado. Dicho eso, la segunda parte ya, quiero centrarme ya no tanto en los primeros pasos, orígenes,
del libro de la Teología de la Liberación, sino lo que llamo el origen, lo que originó y continúa originando esta corriente de reflexión teológica. El autor lo confiesa y analiza con profundidad en el libro. No entra directamente a la exposición de las perspectivas teológicas que quiere sustentar. Con honestidad intelectual y teológica, dedica 2 partes de su obra, 6 capítulos, para presentarlo. Lo primero, que es el planteamiento del problema. A eso responde un problema real, vivido en la comunidad eclesial. Primero, el planteamiento del problema, que fundamentalmente lo formula: ¿qué relación hay entre la salvación y el proceso histórico de liberación humana? Y también las respuestas insuficientes de los planteamientos pastorales y teológicos hasta entonces vigentes. Y en segundo lugar, todavía, es el planteamiento del problema, la opción, es decir, anota y recoge la opción de la Iglesia latinoamericana en el proceso de liberación. Será un punto de partida importante. Fundamentalmente el compromiso y la experiencia espiritual de los cristianos, mujeres y varones, laicos, sacerdotes, religiosos y obispos, y las primeras formulaciones de reflexión y de toma de conciencia ante esa realidad, declaraciones, pronunciamientos. Ese es el punto de partida, ese es el origen. La teología viene después, es acto segundo. La estructura del libro corresponde a su planteamiento metodológico. El acto primero, el origen, es la experiencia cristiana, compromiso y oración. La referencia reflexiva a la luz de la palabra de Dios, que ilumina, cuestiona, abre horizontes nuevos al compromiso y a la oración, viene después. Analizamos un poco más este asunto. Es claro que en América Latina, y en concreto en el Perú, muchos cristianos y cristianas habían asumido que su fe demandaba un compromiso más firme y radical contra la pobreza y la miseria, por el cambio social, y que esto implicaba una participación de maneras nuevas y diversas en el campo de la política y en general en el compromiso social. El desafío provenía de que la actividad política no consistía ya en la tradicional pugna por la alternativa en el gobierno, sino en algo más radical, una transformación de las estructuras económicas y sociales, lo que conllevaba un enfrentamiento con las clases dominantes económicas y sociales. Como se decía, un cambio revolucionario. Se vivía con pasión en el mundo popular, en el urbano y en el rural, y con particular efervescencia en el mundo juvenil universitario. El compromiso político se convertía en el eje central de la vida. Muchos estudiantes incluso se llegaron a plantear dejar sus estudios en la universidad para instalarse más directamente en las luchas populares, lo que conllevó muchas veces, o algunas veces, tensiones muy fuertes en la relación con su ámbito familiar. El cambio reclamaba más finos análisis de la realidad social y nuevas propuestas de sociedad que apuntaban hacia un enfoque más socialista de la sociedad. Se hacía necesario un mejor conocimiento de los aportes de las ciencias sociales, y en concreto del marxismo, que despertaba un interés creciente en el mundo universitario, especialmente a raíz del impacto de la Revolución cubana, pero también en los sindicatos obreros, en el movimiento campesino, en general en el mundo popular. Lo cual no dejaba a la vez de plantear serios cuestionamientos y recelos en el mundo cristiano, por sus planteamientos filosóficos, pero sobre todo por su crítica teórica y práctica de la religión. Un mejor conocimiento se hacía necesario para el diálogo y la confrontación. Pero la nueva situación no solamente sacudía
el terreno de los compromisos. Los cristianos y las comunidades sentían afectada también su manera de creer y de rezar. La primera de las bienaventuranzas, felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y la casi última palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo, lo que hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron, ocuparon una centralidad relativizadora de otros aspectos aún importantes de la vida cristiana. Las oraciones, porque esta gente también rezaba, las oraciones comienzan a expresar más estas nuevas preocupaciones, la pobreza, el sufrimiento, el éxito de las luchas reivindicativas y políticas, que peticiones por necesidades individuales. Se reza por la justicia, por la solidaridad, por el éxito de las luchas reivindicativas, porque tu reino venga. Pero también comienzan a desarrollarse el sentido de la oración de acción de gracias. Porque pese a todas las dificultades y oscuridades, se siente y cree y se necesita la presencia del Dios Padre y de su Espíritu que acompaña y sostiene en este momento de tensión, de lucha, de compromiso. Hay como una reestructuración de la espiritualidad en torno, incipiente quizá aún, al seguimiento de Jesús y a la práctica, recuerdo el término acuñado por Hugo Echegaray, la práctica liberadora de Jesús hacia los pobres. Gustavo se desempeña en esa época como asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, UNEC, en el Perú, y a la vez estrechamente vinculado a los otros movimientos de acción católica en América Latina que participaban de las mismas inquietudes y desafíos. También cercano, por la relación con otros asesores, a la evolución y a la reflexión de otros movimientos como la GEC, la JOC, ONIS mismo, la pastoral en barrios marginales de Lima y en otras regiones del Perú y de América Latina. Seguía, por tanto, muy de cerca la experiencia del compromiso de los jóvenes universitarios. Y había que afrontar con lucidez y madurez teológica las posibilidades y los desafíos que la actividad política planteaba a la vivencia de la fe cristiana. No resultaba fácil. La urgencia y la seducción de los nuevos espacios de compromiso no siempre dejaban espacio y tiempo para la vida comunitaria, la revisión de vida, la oración, la teología. Charlas, jornadas de reflexión y seminario fueron ocasión para ir adelantando temas, estudios y elaboraciones que después encontraremos y reconoceremos reflejados en el libro de Gustavo. En 1965, un encuentro de la UNEC, trabajamos el tema caridad y amor humano, tema importante en uno de los capítulos del libro. En 1967 se desarrolló el seminario bíblico sobre la pobreza. Nos ayudaba a distinguir y precisar el significado de la pobreza real o material, calificada siempre en la Biblia como un mal, la pobreza espiritual y la pobreza como compromiso. Descubríamos que la pobreza tiene causas históricas que hay que combatir con protesta y solidaridad. Realizábamos también jornadas sobre la relación fe y política, sobre el proceso de secularización como expresión de una humanidad que va alcanzando su adultez. Abordamos también los aportes de la teología de la esperanza y de la nueva teología política de Moltmann y Metz. También Gustavo recogerá esas reflexiones a lo largo de su libro. Pero en fin, esta práctica social en la que participan numerosos cristianos, mujeres y varones,
pertenecientes a diversas comunidades cristianas, significaba también una manera nueva de vivir la fe, una nueva espiritualidad, que desbordaba esquemas tradicionales de comprensión y reclamaba con urgencia una nueva reflexión teológica. La práctica social y la espiritualidad que se va viviendo y gestando reclama una nueva reflexión. En esta tarea, durante años, estaba ocupado y empeñado Gustavo. En diciembre de 1971 nos entregó el libro Teología de la Liberación, con el modesto y sugerente subtítulo de Perspectivas. Abre y ofrece perspectivas para una reflexión que invita a proseguir y completar. Pero como advierte, y lo diré luego al finalizar, en la conclusión del libro, esta reflexión no será plena hasta cuando los oprimidos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y creativamente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios. En esta reflexión teológica que va de alguna manera armando y sistematizando Gustavo, quiero subrayar 3 puntitos. El central es justamente la relación entre reino de Dios y construcción del mundo, entre fe y acción política. Si bien la cuestión general de la relación entre la fe cristiana en la salvación y la actividad histórica de los cristianos en el mundo es tradicional, dice Gustavo, se trata en definitiva del asunto clásico de la relación fe y existencia humana, fe y realidad social, fe y acción política, en otros términos, reino de Dios y construcción del mundo, pero hay que reconocer que esta actividad histórica, en el contexto en que se está viviendo en América Latina, revestía características inéditas, que había que tomar necesariamente en cuenta, porque planteaban nuevos y urgentes desafíos a la experiencia de fe y, por tanto, a la reflexión sobre ella, la teología. Se distinguían algunos rasgos de esta novedad. Leo y cito a Gustavo: el carácter adulto que ha comenzado a asumir la práctica social de nuestros contemporáneos, ser consciente de que un más sujeto activo de la historia, que eso marca un proceso de politización, de amplitud y hondura creciente en América Latina. Esta perspectiva de politización resulta englobante y afecta, como decía hace un momento, las relaciones, la misma realización, el sentido personal de la vida. Pero también un segundo rasgo es el de la radicalidad creciente de la praxis social, lo que pone de manifiesto el carácter conflictivo con que se percibe y realiza el proceso de liberación. El autor subraya, concretamente en América Latina, esa conflictividad gira alrededor del eje opresión y liberación. Esa es precisamente esta nueva conciencia de lo que significa la exigente práctica social y política en la que se encuentran inmersos un número creciente de cristianos, y que es a la vez su práctica espiritual, es decir, su manera de vivir el seguimiento de Jesús y su amor al prójimo, su oración y su compromiso. Es en esta nueva conciencia, digo, donde radica, lo que me parece, el auténtico origen de la teología de la liberación. Las respuestas pastorales y las teologías de corte más tradicional, incluso más abiertas, que Gustavo había ya realizado y publicado en otros trabajos anteriores, no habían logrado sintonizar plenamente con lo que estaba en juego. No obstante, y en honor a la verdad, la teología de la liberación tampoco es una ruptura y comienza de cero, no podía serlo. Lo que no le resta ni originalidad ni novedad. Por eso la teología de la liberación, más que un sistema acabado y cerrado, se presenta como perspectivas. Esto es muy importante. Estas se han ido ampliando y enriqueciendo en la medida en que los procesos de liberación se iban desplegando en el tiempo, sensibles a nuevas expresiones
y dimensiones de la opresión en la convivencia humana, haciéndose conscientes y demandando una atención y comprensión desde la fe cristiana, la teología. De alguna manera recoge y se inspira en lo que Juan XXIII y el Vaticano II plantearon como signos de los tiempos. Los tiempos y sus signos no se detienen, y cuando en ellos se juega la vida y el protagonismo liberador de los pobres, podemos reconocerlos como verdaderos lugares teológicos. En lo que es realizado por ellos, por los pobres. Sin duda el tema venía constituyendo ya una de las preocupaciones y búsquedas de las teologías previas y contemporáneas al concilio. La de los grandes teólogos europeos presentes en el concilio y incluso de la llamada entonces mayoría conciliar, es decir, la relación entre el progreso temporal al que apunta la modernidad y el reino de Dios, la salvación. La Constitución Gaudium et Spes lo aborda y avanza, aún sin llegar a resolverlo plenamente. Esto trabaja. En el número 39, aunque hay que distinguir cuidadosamente entre progreso temporal y crecimiento del reino de Dios, sin embargo, el primero, el progreso temporal, interesa en gran medida al reino de Dios. Interesa en gran medida. Significa un avance en la relación, pero aún insuficiente. Mirar a las cosas desde la realidad y los desafíos de los países subdesarrollados, marcados por la injusta desigualdad y pobreza inhumana, como había hecho Medellín, resulta una formulación demasiado general. Era preciso ahondar y avanzar. La salvación gratuita a la que Dios convoca tiene su primera concreción, recordaba Gustavo, en la creación como primer acto salvífico y en el llamado a los seres humanos libres en orden a construir una humanidad fraterna y justa, la historia humana de la que ellos son protagonistas. Es lo que Gustavo formula con fuerza como una sola historia, habitada por la gracia salvadora del amor de Dios. Así, entonces, todo esfuerzo humano por quebrar formas diversas de opresión e inhumanidad, lo que teológicamente se denomina pecado, y por establecer formas más justas de relación e intercambio, de reconocimiento de derechos y capacidad de tomar decisiones entre las personas, los grupos sociales, los grupos humanos, lo que puede justamente denominarse proceso de liberación, constituye ya de alguna manera verdadera salvación, aunque aún se espera la plenitud de esa salvación, comunión plena con Dios y con los hermanos. Ahí radica, me parece, el aporte fundamental de la teología de la liberación. No se atenta contra ni se reduce la gratuidad de la salvación, que es siempre don de Dios, ni se disminuye, antes bien se alienta y valora, el protagonismo libre y responsable de los seres humanos. No se trata tampoco de un optimismo político y teológico ingenuo. Si es preciso el compromiso liberador, es precisamente porque existe y persiste la opresión, el pecado, egoísmo radical, pero no nos deja caer en un pesimismo radical y paralelo. La perspectiva abierta por la teología de la liberación impulsa hacia un realismo. ¿Cómo no reconocer la dura realidad de la pobreza y la opresión? El duro sufrimiento de los pobres. Pero un realismo habitado por la esperanza y el amor que la fe en la salvación de Dios sostiene. La terca presencia de la pobreza y de la opresión, del sufrimiento de los pequeños e inocentes en todas sus formas, resulta desesperante e indignante. Pone cada día a prueba la fe en Dios, lo que recordaba el mundo, cómo decir a los pobres que Dios los ama sin que sientan que se les toma el pelo. Este Dios nuestro, al que a veces nos gustaría poder reclamarle que manifieste su omnipotencia frente a los poderes mundanos opresores,
se empeña en ser un Dios escondido, discreto, que precisamente porque es amor, nos ha querido y creado libres, protagonistas en nuestro quehacer histórico. Las parábolas del reino apuntan a esa fuerza transformadora de la presencia discreta, pero eficaz de Dios en la historia. No hay que amortiguarlo ni ponerlo sordina. No resulta fácil medir y cuantificar los frutos de la liberación. Resultan más evidentes y publicitados los éxitos económicos y teológicos. Pero no solamente desde ahora. Desde tiempos y siglos pasados, hombres y mujeres se escuchan, se conmueven e indignan, se organizan y actúan ante el clamor de los oprimidos. Ahí radica el origen de los movimientos y prácticas de liberación en el mundo campesino, rural, en los trabajadores, en las mujeres, en las poblaciones marginales de las ciudades, etc. Esa persistencia, aunque a veces puede parecer un tanto apagada, no podía dejar de plantear la pregunta sobre el sentido salvífico de esa opción y compromiso. ¿Qué relación puede darse entre el compromiso histórico por la liberación, en el que muchos arriesgan y entregan su vida? Y no es solamente una metáfora, es una cruda realidad. Y la salvación de Dios que creemos nos alcanza en la entrega de Jesús hasta la muerte. La pregunta no es retórica, es vital y radical. Es la pregunta, como recuerda Gustavo, por el sentido del cristianismo, de la salvación, de la Iglesia. En eso radica el origen, lo que origina y mantiene en toda su vigencia la teología de la liberación. El capítulo se cierra con el título Cristo y la liberación plena. Las páginas me parecen teológicamente más decisivas de la obra. Invito no a resumirlas, sino a releerlas. Algunos criticaron a la teología de la liberación por su excesivo énfasis en la inspiración veterotestamentaria, el Éxodo, pero el centro articulador de toda la reflexión y de las perspectivas teológicas que abre radica precisamente en la fe en la acción liberadora de Cristo. El pecado, su existencia y gravedad no es negada, pero sí redimensionada en la teología de la liberación. No es solo considerado como realidad individual, privada e intimista, dice Gustavo. Constituye un hecho social, histórico, ausencia de fraternidad, se da en estructuras opresoras, en la explotación de unos seres humanos por otros, en la dominación y esclavitud de razas, pueblos, clases sociales. Hoy podríamos alargar también esa enumeración como la raíz de una situación de injusticia y de pecado. Los obispos latinoamericanos tuvieron la audacia de reconocer eso como una situación de pecado, lo que les permitió, en el texto de justicia, concluir: es el mismo Dios quien en la plenitud de los tiempos envía a su Hijo para que, hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a los que los tiene sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio. La acción liberadora de Cristo, por ser liberación del pecado, engloba y apunta a la liberación de todas las esclavitudes históricas. Concluye Gustavo: a esa raíz y a esa condición última solo se llega a través de la aceptación del don liberador de Cristo que supera toda expectativa. Pero inversamente, y esto es lo importante ahora, toda lucha contra la explotación y la alienación en una historia que es fundamentalmente una, es un intento por hacer retroceder el egoísmo, la negación del amor. Es por ello que todo esfuerzo por construir una sociedad justa es liberador, es ya obra salvadora, aunque no sea toda la salvación. Este enfoque, este entronque cristológico devuelve su unidad profunda a la vida con frecuencia desdoblada de los militantes cristianos. Por un lado, su compromiso social y político, y por el otro su experiencia espiritual, orante.
su vida en la comunidad cristiana. Por un lado, su lucha, con muchos otros y otras, por la justicia, y por otra, su acogida y anuncio del reino de Dios. No hay que confundir, ciertamente, pero menos aún separar. Un tercer punto, más rápidamente, porque el tiempo veo que ya se va agotando, era, pero no quería dejar de decirlo, una teología eclesial. Solamente algunos apuntes. Ahondando en el origen de la teología de la liberación y en el contexto de los 50 años de su libro, me gustaría explicitar un rasgo más, el carácter eclesial, estamos hablando del origen, de la teología de la liberación. Ciertamente toda teología, en la medida que expresa una reflexión sobre la práctica cristiana, es eclesial. Pero hay teologías que son reconocidas más por el nombre particular del teólogo que la elaboró. En el caso de la teología de la liberación, sin que con esto pretenda disminuir la importancia de tu aporte personal, Gustavo, que todos reconocemos, lo que intento es subrayar que la teología de la liberación no se entiende en su origen y en su incidencia posterior, sino articulada a la experiencia eclesial, pastoral y espiritual de la que venimos hablando. Solo quiero subrayar lo que Gustavo en un escrito posterior reafirma. El subtítulo del libro Beber en su propio pozo se trata de el itinerario espiritual de un pueblo. Esta insistencia en el enraizamiento espiritual de tu reflexión no significa una especie de repliegue defensivo ante algunas críticas y dificultades, como alguno con ligerencia malinterpretó. Se encuentra ya explícita y desarrollada en la primera edición, en el origen mismo de la teología de liberación, una espiritualidad de la liberación que tú analizabas con aquellos tres rasgos de conversión al prójimo, histórico, gratuidad y alegría. Pero esta espiritualidad de la liberación, como el nuevo proceso de liberación, no es una experiencia individual. Gustavo reconoce, sin respaldo comunitario y eclesial, no es posible ni el surgimiento ni la vivencia de una nueva espiritualidad. Constituye, por tanto, una experiencia eclesial que reclama, por su propio dinamismo, reflexión y comprensión. El teólogo y su reflexión y su teología viven en y de una experiencia eclesial. Se nutren de ella y la entregan como servicio para su mejor comprensión y transmisión, abierta a las nuevas experiencias que en la comunidad eclesial van surgiendo. Su teología no es propiedad privada del teólogo, sino riqueza de la comunidad para comprenderse y abrirse, en este caso, hacia nuevas tareas y ámbitos de la liberación. La teología de la liberación, por este entronque en la comunidad eclesial comprometida en el proceso de liberación, la propuesta original de la teología de la liberación no se agotó en ella misma, sino abrió, a eso apuntaba, perspectivas que se fueron concretando y formulando progresivamente. Teología de la liberación, más que un sistema cerrado, es una manera de afrontar teológicamente las nuevas expresiones y los nuevos sujetos que se implican en el proceso de liberación. Precisamente por eso la teología de la liberación continúa viva y abierta. Una última observación, y no menos importante, que me gustaría subrayar en la obra de Gustavo que hoy celebramos, es, en Gustavo, su fidelidad eclesial, su terca fidelidad eclesial, peleadora, responsable y esperanzada, pese a tantas incomprensiones, tergiversaciones y acusaciones llegadas de muy diversas instancias eclesiales y no eclesiales. Pero finalmente, tras pacientes y lúcidas aclaraciones, precisiones y profundizaciones, no retrocesos, la teología de la liberación ha encontrado un reconocimiento y acogida
en la larga historia de la reflexión teológica de la Iglesia. Juan Pablo II lo expresaba a los obispos de Brasil: la teología de la liberación es útil y necesaria. Y añadía algo muy importante: los pobres de este país, les decía a los obispos, que tienen en ustedes a sus pastores, los pobres de este continente son los primeros en sentir la urgente necesidad del Evangelio de la liberación radical e integral. La presencia de personas y comunidades eclesiales en el proceso de liberación, la experiencia espiritual que se replantea, no solo suscitan una rica reflexión en la teología, en la Iglesia, replantean el sentido y la misión de la Iglesia en el mundo. Muchos cristianos se preguntaban, decía Gustavo, y se preguntan hoy, ¿cómo ser Iglesia hoy? El Papa Juan XXIII hablaba de la Iglesia de los pobres, Medellín de una iglesia pobre, misionera y pascual. El desafío mayor no es la modernidad, sino la pobreza y la desigualdad. Francisco ha planteado la necesidad urgente de conversión, es decir, de liberarse de una experiencia secular, una experiencia autorreferencial, clerical y poderosa, para ser una iglesia en salida, pueblo de Dios, iglesia sinodal, servidora y samaritana. Hoy nos sentimos eclesialmente abrumados y avergonzados por una muy grave situación de pecado, de abusos, de silencios y de omisiones. La exigencia y el compromiso radical de liberación a la que el Cristo liberador nos llama como seres humanos y como iglesia, nos urge una conversión radical hacia los pobres, hacia los oprimidos por el sistema social y los oprimidos por nuestro propio sistema eclesial. Conclusión final. En última instancia, no tendremos una auténtica teología de la liberación, sino cuando los oprimidos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y creadoramente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios. Cuando ellos mismos den cuenta de la esperanza de que son portadores, cuando ellos sean los gestores de su propia liberación. Por ahora será necesario limitarse a esfuerzos que contribuyan a este proceso apenas iniciado. A lo largo de las exposiciones y testimonios de este seminario, podremos ir haciéndonos una idea de cómo ha avanzado este programa, de sus logros y sus tareas pendientes. Muchas gracias. Por empezar, quiero decirles que es un honor participar en esta apertura de este seminario en el que celebramos los 50 años de la publicación del libro de Gustavo, Teología de la Liberación, Perspectivas. Es un honor y es sobre todo un agradecimiento por el significado y la importancia de la obra, pero también por el respeto, la admiración, el cariño al trabajo académico y pastoral de Gustavo, y por supuesto también de Luis Fernando, de Carmen y de toda la comunidad de Lima, que acuñó a la teología de la liberación. Comunidad que nos muestra que el seguimiento al mensaje de Jesús sigue vigente, que es testimonio vivo de que otra iglesia es posible, donde las mujeres pueden ser protagonistas, sin romper la fidelidad y la catolicidad. Una iglesia sinodal y sin clericalismos, como la que hoy quiere encaminar Francisco. Agradezco también a la universidad y a los demás organizadores por haberme invitado a participar en este evento. Como Luis Fernando lo anota, Gustavo no es un iluminado. A veces me molesta que así lo presentan, como que las ideas le habían venido de la nada. No, Gustavo tampoco es un trabajo solitario, sino que surge de la reflexión sobre su trabajo pastoral. El trabajo pastoral que él mismo realizaba, pero también el de la Iglesia Latinoamericana en su conjunto, como lo ha notado muy bien Luis Fernando.
Y complementando pobremente con lo que Luis Fernando ha dicho, quiero enfocarme más en ese contexto histórico latinoamericano, en el cual también, como decía Carmen, lo he vivido y lo he estudiado, donde esta obra no solo se convirtió en un hito editorial. Hoy muchos de los historiadores del cristianismo lo reconocemos que este fue como el gatillazo para el nacimiento de un movimiento teológico, quizás el movimiento teológico más importante en la historia de la Iglesia en el siglo XX, por la expansión y la transformación que trajo. Voy a concentrarme un poco en el arco de tiempo de las décadas que van del 40 al 70, que son las que me parece que preparan justamente los cambios tanto que hubo en la Iglesia y sobre todo el movimiento de los laicos. Porque Gustavo, desde su etapa de estudiante como laico, fue un laico profundamente comprometido. Voy a concentrarme, como decía, en 3 puntos, junto con los aspectos señalados, evidentemente, por Luis Fernando. Voy a tomar otras cosas que me parecen que podrían complementar y que han tenido y que muestran, nos ayudan en ese contexto histórico a entender la significación que tuvo la publicación que hoy celebramos. Por un lado, es la renovación que se venía dando en la pastoral de la Iglesia Universal y la Iglesia Latinoamericana, y la forma como va a recibir el concilio. Por otro lado, el desarrollo de una identidad latinoamericana y una conciencia de colonialidad, y como decía, el trabajo de Gustavo, o sea, su compromiso desde su vida juvenil en la acción católica universitaria, su vida estudiantil. O sea, primero, desde mediados del siglo se realizaron muchos esfuerzos por la renovación pastoral en América Latina. Ante la carencia de clero, se invitaron a sacerdotes y congregaciones religiosas femeninas y masculinas europeas y norteamericanas a participar de la misión de la Iglesia en América Latina. Pío XII en particular estimuló la formación académica y teológica de las religiosas ante las enormes tareas que se les encomendaba, quienes no solo superaban por 3 el número de los clérigos, sino que eran las que apuntalaban la acción social de la Iglesia. Los obispos siguieron en esa época enviando a muchos sacerdotes a formarse a Europa y algunos a Norteamérica, en teología, estudios bíblicos, pero también en nuevas disciplinas, como en la sociología, y otras que permitieron el arribo de perspectivas pastorales de vanguardia y los movimientos, al inicio de los movimientos de renovación bíblica y litúrgica. Para esta época hay una gran renovación en la Iglesia de Francia, sobre todo en la década de los 40, y es la que va a tener mucho impacto en muchos de los cambios y en las reflexiones teológicas y en las preocupaciones que surgen, que no voy a entrar en las que están muy estudiadas, el desarrollo de la Nouvelle Teología, el desarrollo y el trabajo de muchos de los que también fueron profesores de Gustavo, pero que también esa reflexión dio fundamento a una serie de preocupaciones y la preocupación de la presencia de la Iglesia en las periferias urbanas. Es decir, como el caso de la experiencia de los curas obreros, ¿no?, que aunque nazcan en Francia se va a expandir y llegan a nuestro continente y van a tener mucha importancia, aunque después tienen sus dificultades. Los hermanos de Foucault, las comunidades sacerdotal del Prado, Emaús, es decir, hay una serie
de movimientos porque empieza a haber una preocupación por ese tema que es tan central en la historia de la Iglesia, aunque a veces desaparece, otras veces vuelve, que es el tema de los pobres. Es decir, el problema de construir una iglesia pobre y el problema de la pobreza también, como ser solidario frente a la situación de pobreza. Que eso ha estado presente en toda la historia de central, en toda la historia de la Iglesia. Y que justamente va a retomar Gustavo en su trabajo, como ya se mencionó. En muchos países latinoamericanos reciben en esa época las misiones de estudios económicos y sociológicos, como los de la economía y humanismo, liderados por Le Bret, y que van a tener, como voy a mencionar después, bastante influencia en los movimientos universitarios, pero también del padre Boulard, que condujo al desarrollo de la pastoral de conjunto y el fortalecimiento de las diócesis y la preparación de clero y de religiosas. Es decir, no sé si muy clara, muy conscientemente, pero va a ser evidentemente lo que va a prepararlos para la recepción particular que América Latina va a tener del concilio. Y parte de esta renovación fue la articulación de conferencias nacionales, en el caso de Brasil, por ejemplo, la CNBB, donde justamente los laicos van a jugar, junto con Don Helder, atrás de Don Helder Cámara, un papel importante. Pero también es la creación del SELA. Voy a concentrarme entonces en el tema más del laicado, porque me parece que en los últimos 30 años se ha hablado menos de esa experiencia y se ha trabajado más los otros aspectos. Es decir, evidentemente no era una experiencia aislada, pero que sí merece atención por el hecho del papel tan central que jugó Gustavo en estos movimientos, pero sobre todo ese diálogo profundo, pastoral, que él tuvo con el movimiento peruano y con el movimiento latinoamericano e internacional. Y voy a explicar por qué desde muy temprano esa presencia de Gustavo en el ámbito general de estos movimientos. El laicado, sobre todo a partir de los 40, con más fuerza, estaba integrado en la acción católica en el caso de América Latina, con un estatuto que se le reconocía su labor apostólica y misionera. Y fue revitalizado con la perspectiva del desarrollo de la JOC. Sí, desde finales de los 40, asesores nacionales de la Acción Católica, voy a citar dos nombres que para ustedes son conocidos por toda su trayectoria, pero ellos fueron encargados de la Acción Católica en sus países, como Don Helder Cámara en Brasil y Don Manuel Larraín en Chile, pusieron énfasis en la necesaria formación del clero para atender a la juventud obrera, estudiantil y campesina, e invitaron a cleros y religiosos y miembros del laicado especializados en la formación de la juventud a venir a América Latina a desarrollar aquí movimientos especializados e integrados en el conjunto de la pastoral eclesial. En este periodo, el movimiento estudiantil como movimiento social, junto a los obreros, campesinos, se convirtieron en principales espacios de disputa política e ideológica. Sobre todo, como decía Luis Fernando, a partir en los años 50 y después de la Revolución Cubana. Por eso la formación de los jóvenes católicos, fueran estudiantes secundarios, obreros, campesinos, universitarios, trabajadoras independientes, se vio como prioridad. Las universidades públicas en cada país eran el centro de formación de las élites, pero sobre todo el espacio del debate político e ideológico. Desde Europa y de Canadá, sobre todo, se enviaron misioneros y misioneras laicos y laicas, religiosos y religiosas entrenados en la propuesta de la JOC, adoptada rápidamente por las otras organizaciones juveniles. Los jóvenes eran invitados a conformar pequeñas comunidades eclesiales de iguales, de acuerdo al espacio social en el que actuaban. Mediante la revisión de vida, ver, juzgar y actuar, que era su método propio,
reflexionaban sobre su práctica y actuaban en concordancia con los valores evangélicos, fortaleciendo la espiritualidad en la acción. Los dirigentes latinoamericanos, a medida que iban implicándose cada vez más en el medio, tomaron conciencia que no se trataba de replicar la experiencia de las organizaciones europeas, sino que los movimientos tenían su propia vida derivada de cada contexto particular. Ahondaron en la propuesta que les permitía unir fe y vida, reconocer la presencia de Dios en la historia que ellos mismos estaban viviendo y reconocerse como constructores tanto de la sociedad en la que vivían como en la iglesia, ser levadura en la masa y convertirse en sujetos de su propia historia. Tal método implica una disposición especial para llevar el mensaje a los diversos espacios sociales donde se insertan los grupos evangelizadores. Pero sobre todo permite reflexionar sobre la práctica personal y del grupo y de la pequeña comunidad eclesial. Abren nuevas perspectivas, posibilitan miradas diferentes y como método pedagógico inductivo transforma los hábitos, conduce a la conversión permanente y por tanto al cambio. La reflexión sobre sus prácticas, fueran en las relaciones personales, familiares, como su acción social y política, llevaba a encontrar la necesidad de la transformación personal, colectiva y del entorno, tanto sociopolítico como eclesial. Contaban con asesores nombrados por los obispos, sobre todo con jóvenes teólogos formados en Europa, como es el caso del propio Gustavo en Perú, Lucio Gera en Argentina, Juan Luis II en Uruguay, Luis de Sena y María Becerra en Brasil, quienes suscitaron una reflexión más aguda del medio y las formas de adelantar la evangelización y acompañar el crecimiento espiritual de esas pequeñas iglesias que se les encomendaba, a la par que atendían una parroquia, daban clases en la universidad o en el seminario. Las comunidades eclesiales de estos movimientos laicales se articulaban local, nacional, regional e internacionalmente, y sus coordinaciones eran formadas por personas laicas provenientes de muy diversas realidades, constituyendo una red internacional que propiciaba en los militantes la conciencia de pertenecer y el conocimiento no solo de sus realidades e iglesias nacionales, sino continentales y universales. Profesora María, le quedan 5 minutos, por favor. Gracias. Estos movimientos tuvieron un gran desarrollo hacia mediados del siglo, un poco más, hacia los años en la década del 60. En Brasil tuvieron una gran presencia, pero también no solamente los universitarios, sino también en el mundo de la juventud agraria, que desarrollaban ligas campesinas que luchaban por la tierra en muchas partes de América Latina. Desde los años 60 se desarrollaron movimientos, ya se construye una coordinación, y ahí Gustavo, una coordinación de los movimientos latinoamericanos, y Gustavo va a ser puntal de estos esfuerzos de unificar la pastoral de los juveniles. Y se crea el Secretariado Latinoamericano de MIEGESI con un trabajo muy fuerte a través del Centro de Documentación, donde van a aparecer muchas de las, es decir, los resultados de muchos encuentros y de muchas preocupaciones van a resultar en muchas de las publicaciones, donde ya se empiezan a ver esos primeros esbozos, las primeras preocupaciones, esas preguntas a las cuales se refería Luis Fernando que van a surgir. Porque si bien al inicio fue fácil, digamos, no diría fácil, pero no surgieron grandes contradicciones, las contradicciones aparecen después de los 60, ya en los 60 los estudiantes empiezan a reconocer la situación de pobreza, las enormes dificultades a las cuales deben, y no solamente reconocen la realidad, sino que se reconocen que
que están abocados como cristianos a transformarla. Y no solamente se preguntan por el pobre, sino por qué es pobre. Y se preguntan por esos seres humanos, no la pobreza como intelecto. A su vez, otra de las preocupaciones, entonces, y ahí va a haber una situación en que muchos deciden, sabían, empiezan a buscar la participación política en el hecho de que el medio estudiantil, el medio de las universidades era profundamente politizado, van a encontrar y van a tener que estar necesariamente en diálogo o en oposición con grupos que no necesariamente pensaban como ellos, no eran cristianos. Y aparece todo el desafío, es decir, entre otros los marxistas, evidentemente, pero no solo los marxistas, todo el desafío de encontrarse con quienes piensan distinto, con quienes viven diferente, con quienes tienen otro proyecto de vida. Y ahí aparecen también muchas de las cuestiones, pero son también las grandes transformaciones sociales societales que se dan justamente en los años 60 y que aparecen enormes preguntas. Algunos, como decía Luis Fernando, y hubo muchas gente que dejó la universidad y se fue a vivir, es decir, experiencias concretas de gente muy preparada, dejan todo y se van a vivir a los barrios, se van a vivir como campesinos, como peones rurales, y eso tanto en Medellín, o sea, hay muchos casos que históricamente hemos rastreado. Pero además otros entraron en la vida política, en todos de todo tipo, y otros buscaron a través de la alfabetización, por ejemplo, que era uno de los grandes problemas que se veía la educación como un gran problema que traía la pobreza, y entonces va a haber un compromiso muy fuerte en los temas de alfabetización en toda América Latina. En el caso de Brasil, entran en un programa que lo coordina en ese momento justamente Paulo Freire y Hernani Fiori, y que va a traer esa novedad. Entonces, hay no solamente ese trabajo dio origen a nuevas propuestas pedagógicas que fundamentaron a la educación popular. Por otro lado, en el caso de Colombia, por ejemplo, los médicos van a entrar a desarrollar las escuelas de salud pública, preocuparse por la salud pública como un problema nuevo, justamente derivado de esa entrada en movimiento. Entonces, a su vez, decir, las búsquedas y experiencias revisadas por los movimientos a la luz del mensaje cristiano exigió profundización, tanto en el conocimiento de la realidad como en la formación religiosa. Por eso, además de la teología, la filosofía, la historia de la iglesia, la sociología de la religión, los estudios bíblicos que eran centrales para la formación religiosa, la sociología, la ciencia política, la historia social, la economía, el psicoanálisis, las artes en todas sus expresiones, todo eso, y la búsqueda de nuevos métodos de análisis, porque había una convicción, o sea, cada vez estábamos más claros que no solamente teníamos urgencia de entender la realidad en la que se actuaba, sino era que no queríamos usar lentes prestados, sentíamos que los elementos epistemológicos que tenían no se ajustaban por momento. Cada vez más fuimos conscientes de lo que llamábamos el colonialismo cultural, en el que vivía el continente. Pero además aparecía la pregunta, bueno, ¿y Dios qué tiene que ver en todo esto? En esta realidad de pobreza, ¿cómo anunciar la buena nueva y vivir la esperanza? Y ahí es donde justamente era el esfuerzo enorme de los asesores y concretamente de Gustavo. Según las aproximaciones y los intereses disciplinarios, eran todas herramientas. El marxismo era para nosotros una herramienta más, y a la vez nuevas preguntas que se integraban en las discusiones de los militantes. A veces de manera un poco caótica, yo diría a veces muy caótica, y no muy sistemática, ya termino, en las reuniones semanales sobre todo,
más estructuradas en los talleres y en los seminarios. Y son esas preguntas a las que Gustavo, y hemos sentido, Gustavo buscó responder en su libro. Por eso, como él mismo lo dijo, me lo dijo en una larga entrevista que tuve con él cuando celebramos los 15 años y que va a estar en el libro que está preparando el CEP, Gustavo me decía, la teología de la liberación estaba en el aire sí, porque en muchos países, en muchas partes estábamos con esas preguntas fundamentales a las que hablaba Luis Fernando. Y no solamente en el ambiente de los universitarios, sino en el conjunto eclesial, latinoamericano e internacional, yo diría. Por eso, y entre otras cosas, Gustavo tuvo la genialidad de ser capaz de sistematizar y dar respuestas a los problemas, a algunas de las preguntas más grandes, y abrir perspectivas para seguir pensando. Por eso creo que la obra tuvo esa enorme recepción y hoy celebramos la vigencia y los posteriores desarrollos. Les agradezco mucho de nuevo por haberme invitado.